buenas tardes, bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Estos días atrás, a Trump le ha dado por querer recuperar la base de Bagram. Ha amenazado a los talibán con que les pasarán cosas terribles, cosas muy feas, si no entregan la base aérea de Bagram a quienes la construyeron. Bien. Si tomamos al pie de la letra estas afirmaciones, quiere decir que los talibán deben entregar la base de Bagram a la Federación Rusa, que es la legítima heredera de la Unión Soviética, que construyó la base de Bagram en los años 50. Bien, es verdad que parte del capital era norteamericano, pero era de empresas privadas que estaban interesadas en invertir en Afganistán. No hubo ahí ninguna participación del gobierno de Estados Unidos. Pero, según Trump, pues, según la versión revisada de la historia de Donald Trump, los americanos les corresponde a ellos el mérito de haber construido esta base. Vamos a ver en qué circunstancias los Estados Unidos se hicieron con el control de la base de Bagram. Y debemos retroceder hasta el año 2001, cuando ocurrió el famoso atentado contra las Torres Gemelas. Se determinó que el autor, el responsable intelectual de aquel atentado, el más mortífero en la historia de los Estados Unidos, era el multimillonario saudí Osama Bin Laden. Bin Laden había sido un aliado de los norteamericanos, por decirlo de otra manera, había sido un agente de la CIA en la desestabilización del gobierno afgano, apoyado por la Unión Soviética a partir de los años 70 y después en la guerra contra los soviéticos en Afganistán en los años 80. Había sido lo que se llamaba un mujahid. Los mujahidín, pues era el nombre que se le dio a voluntarios árabes, pakistaníes, que iban a Afganistán a luchar contra el gobierno de Afganistán y contra sus aliados soviéticos, porque se trataba de un gobierno laico, mientras todos estos mujahidín aspiraban a implantar un Estado islámico en Afganistán. Pero la organización de Bin Laden, Al-Qaeda, si no simpatizaba con los valores soviéticos, tampoco simpatizaba con los valores liberales representados por Estados Unidos, ni con la influencia de Estados Unidos en el mundo árabe y musulmán. Y como suele ocurrir, el monstruo creado por los norteamericanos se volvió contra su creador. Bueno, los Estados Unidos, por primera y última vez en la historia hasta ahora, invocaron el artículo 5 de la OTAN, alegando que Estados Unidos había sido atacado en su propio territorio. Y entonces la intervención norteamericana en Afganistán pues se convirtió en una misión de la OTAN. El gobierno de Afganistán, que en aquel entonces a su frente estaba un líder talibán llamado el Mullah Omar, se solidarizó con Bin Laden, se negó a entregar a Bin Laden, y las fuerzas americanas y de sus aliados invadieron Afganistán. El Mullah Omar fue derrocado, huyó de Kabul. Bin Laden desapareció de la circulación por un tiempo. Empezó una larguísima guerra entre los Estados Unidos y sus aliados y los talibán, que duró 20 años, entre 2001 y 2021. La guerra no fue especialmente sangrienta para los uniformados norteamericanos, que perdieron
unos 2.500 hombres por acción del enemigo en el espacio de 20 años. Pero sí fue costosísimo. Solamente para sostener al gobierno títere que habían implantado en Kabul, los norteamericanos emplearon como 90.000 millones de dólares para armar al ejército del gobierno afgano al que ellos reconocían y que, por supuesto, reconocía la comunidad internacional. Pero no consiguieron someter a los talibán. No olvidemos que los talibán tienen una base tribal muy fuerte. El movimiento talibán apareció dentro de la etnia pastún y los pastunes son más del 40% de la población de Afganistán, sin olvidar que hay otros muchos pastunes en Pakistán que son solidarios con sus contríbulos y correligionarios y les prestan toda la ayuda que pueden. Durante este tiempo los americanos utilizaron la base de Bagram como su principal centro logístico en Afganistán. Afganistán es un país sin salida al mar, entonces las principales comunicaciones de los americanos con sus tropas en el país eran por vía aérea. Y la base de Bagram, por supuesto, fue ampliada, fue mejorada para soportar todo este tráfico. No quiere decir que los norteamericanos la construyesen. El gobierno afgano no podía dominar a los talibán, pero gracias al gran apoyo aéreo que recibía de los norteamericanos y sus aliados, pues podía mantener una situación de, si me permiten la expresión, una situación de empate. Situación que amenazaba con convertirse en indefinida, con enorme perjuicio del tesoro norteamericano. Después de 20 años de guerra, los máximos responsables políticos y militares de Washington habían llegado a la conclusión de que la guerra de Afganistán no podía ganarse. Y Trump, que había expresado en muchas ocasiones y fundamentalmente en su campaña electoral su deseo de limitar la implicación del ejército norteamericano en conflictos por todo lo largo y ancho del planeta. También estuvo de acuerdo en la retirada de las fuerzas americanas de Afganistán. Por cierto, hay que señalar que en los últimos momentos de la presencia americana en Afganistán, el número de empleados de las compañías militares privadas que operaban en el país, dicho de otro modo, el número de mercenarios operaban en Afganistán era superior al número de militares estadounidenses, por lo cual la cifra de bajas norteamericanas oficialmente reconocidas es inferior a la cifra real, puesto que los muertos de estas compañías privadas no figuran en esta lista. A este fin, los talibán y los Estados Unidos entablaron negociaciones. ¿Dónde? En Doha. Yo no sé si esto sería posible hacerlo otra vez después del ataque de los israelíes a Doha, permitido y tal vez incluso apoyado por los Estados Unidos. Pero ese es otro asunto del que ya hemos tratado en otro vídeo. En estas conversaciones de Doha, los Estados Unidos acordaron su retirada de Afganistán. Una retirada que se produciría gradualmente. La primera fecha que se fijó para retirar por completo a los norteamericanos de Afganistán fue el 31 de mayo del año 2021. Siendo así que la presidencia de Trump terminaba
en noviembre de 2020. No pienso que en los cálculos de Trump estuviese dejarle la fase final de la retirada a Biden, porque Trump contaba con ganar de nuevo las elecciones. Pero el caso es que así fue. Tratado con los talibán y la retirada de las tropas americanas de Afganistán fue decidido por la administración Trump, pero su ejecución en su última fase pues incumbió a la administración Biden. Ahora bien, en el tratado, en los acuerdos de Doha, se determinó que los talibán y el gobierno afgano entablarían negociaciones. Los Estados Unidos irían reduciendo gradualmente su participación en el conflicto. Las negociaciones entre el gobierno afgano y los talibán nunca prosperaron, nunca llegaron a ninguna parte. Entre otras cosas porque cuando el ejército y el gobierno afgano supieron que Estados Unidos los iba a abandonar, los iba a dejar tirados, la moral se vino abajo. Mientras en el bando talibán pasaba lo contrario. Al saber que en el futuro solamente iban a tener que enfrentarse al gobierno de títere de Kabul, presidido por Ashraf Ghani, pues su moral subió muchísimo. Luego, cuando vino Biden, tuvo la malísima idea de decir que en vez de respetar la fecha para completar la retirada estadounidense indicada por Trump, que era el 31 de mayo de 2021, la prolongaría hasta el 11 de septiembre para hacerla coincidir con el aniversario, el 20 aniversario del ataque contra las Torres Gemelas. ¿Por qué digo malísima decisión? Porque esta fecha no pudo cumplirse. No pudo cumplirse, ¿por qué razón? Porque los americanos contaban con que los afganos, el gobierno afgano, bueno, ellos sabían que el gobierno afgano terminaría por perder la guerra civil con los talibán, pero contaban con que aguantase el tiempo suficiente para que la retirada se completase de una forma ordenada. ¿Y cuál fue la realidad? Que el gobierno afgano ni siquiera consiguió sobrevivir hasta el 11 de septiembre de 2011. En agosto, los talibán ya se habían apoderado de Kabul. Se habían operado también de la base de Bagram. Y el aeropuerto de Kabul, desde donde debían hacerse las evacuaciones de militares norteamericanos y de civiles norteamericanos, como por ejemplo las compañías militares privadas, también de los afganos que más estrechamente habían colaborado con los Estados Unidos, en especial los intérpretes y sus familias. Ese aeropuerto estaba ya prácticamente cercado. De hecho, los talibán celebran el 15 de agosto como el día de la victoria sobre el gobierno de Ashraf Ghani y sobre los norteamericanos. Y el 31 de agosto, el día en que los últimos militares norteamericanos abandonaron Afganistán. Después, Trump ha dicho que la decisión de abandonar Afganistán fue correcta, pero que la ejecución fue un desastre. Y culpa, por supuesto, a Biden de este desastre. Fue todo tan chapucero que se ha comparado muchas veces la caída de Kabul con la caída de Saigón cuando los norteamericanos abandonaron Vietnam. Con la diferencia de que el gobierno de Vietnam del Sur pudo resistir un par de años sin ayuda norteamericana antes de sucumbir frente a Vietnam del Norte. Mientras que el gobierno de Kabul ni siquiera pudo resistir mientras todavía había norteamericanos en Kabul.
Fue todo tan rápido que casi todo el armamento que los americanos habían enviado al gobierno de Ghani cayó en manos de los talibán, que en estos momentos pues están armados hasta los dientes. La gran mayoría de este armamento pues es de origen norteamericano. Pero bueno, los norteamericanos tomaron la decisión correcta en el sentido de que las guerras hay que terminarlas. Y si no hay ninguna esperanza de victoria, cuanto antes se terminen, mejor. El problema es que siendo Trump un hombre manipulable, porque uno tiene que estar pendiente de su último tuit para saber cuál de los grupos de presión dentro de la administración americana ha conseguido influir en último lugar sobre él. Ahora parece que los neoconservadores, que son belicistas a ultranza, entre los cuales había algunos partidarios de no hacer una retirada completa de Afganistán, sino de mantener allí una presencia militar americana a escala reducida. Y los que dicen que Estados Unidos debe abandonar sus obligaciones en Europa para concentrarse en China, que dicen que Afganistán es una posición de primera importancia para contener, rodear, cercar a China, pues lo han convencido, aunque este convencimiento puede que le dure 3 días y en el próximo tuit cuente otra cosa. Y ha amenazado a los talibán con terribles consecuencias si no se les devuelve la base de Bagram. Este es el estilo de diplomacia a que nos tiene acostumbrado Trump y que parece que solo le da resultado con la Unión Europea, porque con la India no le ha resultado, con China no le ha resultado, con Brasil tampoco, mientras la Unión Europea sí ha sido la única que se ha plegado a sus amenazas y ha firmado todo lo que Trump ha querido, que va a invertir cantidades fabulosas en Estados Unidos, que va a gastar 250.000 millones por año en comprar combustible americano, que va a comprar cantidades enormes de armamento también norteamericano. Todo lo que Trump ha pedido y más. Y pagar un 15% de aranceles, sin reciprocidad, sin que Europa aplique aranceles a los productos estadounidenses. Bueno, pues de momento esto tampoco ha funcionado con los talibán, que han dicho que ellos no están dispuestos a ceder a Estados Unidos ni una pulgada de territorio afgano, que ellos quieren mantener relaciones cordiales con todo el mundo, con sus vecinos, para empezar, que son China y Rusia, pero su soberanía no se negocia, no está en juego. Ahora bien, hay algo más que decir sobre las declaraciones de Trump. Ha dicho que él necesita la base de Bagram porque esta base está a 1 hora de vuelo del lugar donde China fabrica sus bombas atómicas. Viene a decir que quiere la base por su potencial agresivo contra China. Pero imaginen que Putin o Xi Jinping dijesen que quieren una base en Cuba. No tienen que imaginar, esto ocurrió en tiempos de Khrushchev, la famosa crisis de los misiles en los años 60, cuando los soviéticos pretendieron instalar misiles que podían alcanzar el territorio norteamericano en Cuba. Pues el mundo estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Si Trump consiguiera hacerse con Bagram, y si China se lo toma de la misma manera que se lo tomó el presidente Kennedy en aquella época, pues el riesgo de que estalle la Tercera Guerra Mundial sería muy grave. Pero, además, ha dicho que
Ya hay negociaciones entre Estados Unidos y los talibán y que se está tratando el tema de Bagram. Los talibán se han apresurado a negarlo. En el caso de que hubiera estas conversaciones secretas, pues abrir la gran boca que tiene este señor para contárselo al mundo sería una gran irresponsabilidad. La conclusión, para una cosa buena que Trump ha hecho, digo, poner fin a la guerra de Afganistán y a la implicación de los Estados Unidos en Afganistán, resulta que ahora le ha entrado el arrepentimiento, que por las cosas malas que hace parece que nunca le... Esperemos que sufra uno de sus frecuentes cambios de opinión y que la cosa no llegue a mayores. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Si quieren darle al botón de me gusta, pues les quedo muy agradecido. Y si se suscriben al canal, aún más agradecido. Hasta la próxima.